Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y ahora son las 8 en punto, momento ideal para que nosotros vayamos a intentar superarnos. Vamos a hablar de psicología. Y ya lo saben, para hablar de psicología tenemos nosotros a nuestro psicólogo de cabecera, nuestro psicólogo particular, Fran Manzaneda. Buenas tardes. Hola, Dani. ¿Cómo estamos? Bien, bien. A pesar de las horas que son ya, bien, ¿no? A pesar de la hora. Con un poco de estrés. Sí, sí, la verdad es que este tema estaba yo esperándolo, pero ¿para qué te voy a decir, no? El mundo de la comunicación es bastante estresante, yo además lo gestiono bastante mal, entonces voy a escucharte con mucha atención, te iré haciendo alguna preguntilla, pero lo que más me interesa es que me cuentes. ¿Cómo hacemos para superar el estrés, que esto es muy complicado? La gente que tenemos la suerte de trabajar, bueno, también me imagino que habrá alguno por ahí que esté en paro y que también tenga su estrés, pero sobre todo la gente que estamos trabajando somos los que más lo sufrimos, ¿no? Sí, bueno, el estrés lo puede sufrir cualquier persona. Antes de nada, deberíamos definir qué es el estrés, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque formas de afrontarlo hay varias, pero debemos definir antes qué es el estrés, ¿no? Entonces, porque es un tema complejo. El estrés es un tema complejo. Hemos oído cientos de veces... Estoy muy estresado. Estoy estresado, ¿no? Bueno, normalmente... Así para, digamos que, para que la gente no entienda, podemos definir el estrés como una respuesta ante las situaciones que nos superan, ¿no? Nos superan en el día a día o sucesos vitales estresantes, ¿no? Como puede ser un terremoto, algo de corta duración pero de mucha intensidad. Por ejemplo, hoy con la noticia esta del avión que ha tenido el accidente en los Alpes y tal, pues eso sería un suceso vital, ¿no? De mucha intensidad, pero muy corto en el tiempo y produce un gran estrés. Pero luego hay situaciones en la vida cotidiana que no son de tanta intensidad, pero que sí van sumando, ¿no? Van sumando y entonces nos van produciendo un estrés considerable. Es decir, que nos van desbordando nuestras capacidades de afrontamiento ante esas situaciones. Esto ya me sugiere una pregunta, porque muchas veces se habla de eso, ese término psicológico del estrés postraumático, es decir, que me imagino que no es que tú tengas muchas cosas encima y digas, ¿cómo está? Estoy muy estresado, sino que hay algo que me ha superado tanto que me va a seguir superando de aquí al futuro, ¿no? Bueno, el estrés postraumático, digamos que se define como una reacción en la que se reviven normalmente un hecho traumático. Un hecho traumático en la vida de una persona, como puede ser precisamente un accidente, ¿no? Entonces, ese hecho se revive y tiene unas repercusiones fisiológicas a nivel del organismo importantes e interfiere en la vida del individuo, por supuesto. Entonces, así podríamos definir el estrés postraumático. Es otro tipo de estrés, pero no es del estrés cotidiano del que estamos hablando. Vamos a centrarnos en el estrés cotidiano. El estrés cotidiano, que es el que nos afecta y el que sufrimos, a la mayoría. Que sufrimos, sí. Pues nada, ya te digo, la definición del estrés, yo me he traído aquí una gráfica de todas maneras por si lo puede captar bien la cámara. No te preocupes, porque Tony es un artista para eso, ahora se acerca y lo puede ver bastante bien. Vale, entonces... Ahí, ponlo resto. Sí, ahí está. Se va a ver aquí básicamente hay un autor que se llama Hans Selye, que definía un síndrome de adaptación al estrés, ¿no? Entonces digamos que la persona que sufre un estrés importante pasa por estas tres fases: una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. En la fase de alarma el organismo se moviliza, hay unas reacciones fisiológicas, se libera la hormona del estrés, que es el cortisol, que es lo que produce cambios fisiológicos, ¿no? En nuestro organismo, y es cuando decimos estamos estresados, molestias gastrointestinales, cefaleas, etcétera, ¿no? Luego se produce una fase de resistencia porque el organismo lucha contra ese estrés y se moviliza ante esas demandas, y finalmente, cuando el estrés es muy mantenido en el tiempo, durante mucho tiempo, se produce lo que es un agotamiento, y entonces cuando aparecen las enfermedades propias del estrés, propias de cualquier tipo de síntomas de cualquier tipo de enfermedad, pero en este caso son causadas por el estrés. Hay mucha gente que sabe en herpes, incluso. En fin. Sí, efectivamente. Y si no, a menor nivel, ¿no? De estas veces, ¿no? Que ya dice, cuando uno termina el día dice, estoy que no puedo más, ¿no? Que ya me imagino que será la propia tensión que el cuerpo le genera, ¿no? De luchar contra sí mismo, que es curioso, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente, eso puede ser el simple cansancio del día a día, o también puede ser un síntoma de estrés. Entonces tenemos que estar alerta ante esos síntomas.
Sí, sí. Me has hablado de eso, de los herpes también, bueno, lo has dejado caer antes, las molestias gastrointestinales, cefaleas, hay muchas enfermedades que se acaban asociando a... Sí, trastornos coronarios, cardiovasculares, trastornos musculares, trastornos psicopatológicos, por supuesto, tales como, en fin, como ansiedad, depresión, etcétera. En fin, los síntomas a nivel de salud son muchos e importantes. Entonces, digamos que el estrés hay que hacerle frente. ¿De qué forma? Me has preguntado antes. Pues bueno, en psicología existen varias técnicas que se han demostrado eficaces, útiles para afrontar el estrés. Como por ejemplo las técnicas de relajación, o sea, técnicas de desactivación del organismo, desactivación fisiológica. Eso quiere decir que cuando estamos muy nerviosos, lo que necesitamos es volver a nuestro estado de relajación. Eso se hace bien pues, mediante relajación muscular profunda, luego existen técnicas de desactivación, por ejemplo, en imaginación, técnicas de respiración, diafragmática, etcétera, etcétera. Todo eso lo enseñamos los psicólogos en las técnicas, vamos, en un tratamiento contra el estrés. Luego también tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, es decir, si estamos pensando de forma realista o no. No se trata de engañarnos a nosotros mismos, porque si una situación no es favorable, no es favorable, pero sí es verdad que en vez de hacerla más negativa, lo que tenemos que hacer es controlar esas ideas irracionales o esos supuestos que tenemos para adaptarlos a la realidad. El optimismo también es muy importante, el sentido del humor, ¿no? Hay una frase que me llama mucha atención, que seguramente la habrás escuchado, Dani, que es esta de no te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo no vas a salir vivo de ella. Efectivamente, sí. Bueno, lo podemos poner como ejemplo, ¿no? Sí. Hablabas de las técnicas que hay que aplicar y me imagino que todo eso es importante, bueno, que con la ayuda de un psicólogo, con la ayuda de un especialista sepamos aplicarlas, pero también es importante saber cuándo hay que empezar a aplicarlas, ¿no? Porque una de las cosas más complicadas me imagino que es detectar cuando uno, porque a veces ya uno se mete en la espiral de la estrés y ya no sabe cuándo, dice, yo ya no sé ni cuándo he empezado. Sí. Hay que empezar a saber detectar esos primeros síntomas del estrés, ¿no? Bueno, normalmente la gente cuando acude a consulta o cuando pide ayuda a un profesional es porque ya realmente se ven desbordados y ellos están empezando a notar esos síntomas de los que hemos hablado antes, como los trastornos gastrointestinales o las cefaleas o trastornos musculares, una tensión crónica no mantenida. Entonces ellos saben cuándo tienen que acudir, realmente es cuando piden ayuda profesional. ¿Que somos capaces de detectarlo antes? Pues mucho mejor, ¿no? Claro, pero esto requiere de un entrenamiento. Entonces, si no se acude a un profesional, realmente, bueno, esto es muy complicado, ¿no? Es como tú dices, entramos en una espiral en la que, bueno, pues no nos damos cuenta, pensamos que, bueno, forma parte de nuestra vida. También hay que normalizar eso un poco, ¿eh? Tampoco podemos pretender siempre estar bien, de buen humor, no sentir cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre lo digo que hay que aceptar, ¿no? La aceptación en la vida es muy importante, pero, en fin, siempre buscando el equilibrio. Bueno, el estrés has dicho que puede generar no solo en enfermedades físicas, sino también en otro tipo de enfermedades que ya es cuando se vuelve grave, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la ansiedad o está vinculado con ese tipo de enfermedades, ahí ya es cuando sí hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, hay que tomar cartas en el asunto en cuanto a nosotros empiece, digamos, a interferirnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, afectiva, etcétera. Ahí es cuando deberíamos de tomar cartas en el asunto y de consultar a un profesional que esté especializado en trastornos de estrés. Normalmente un psicólogo. La gente va al médico de cabecera, el médico de cabecera le dice que lo que tiene es consecuencia del estrés, pero claro, ellos no están formados en temas de psicología. Entonces ahí es cuando intervenimos nosotros. ¿Esto es una enfermedad muy moderna o ha existido toda la vida? Bueno, el estrés realmente está asociado, es una enfermedad moderna como tal, porque está asociado a los ritmos de vida, ¿no?, que llevamos actualmente. Entonces, con los cambios en las tecnologías, los cambios en la vida cotidiana, realmente va surgiendo más el estrés, efectivamente. Las personas que viven en el campo, siempre se ha dicho que tienen menos estrés que los que viven en las ciudades, ¿no? Y bueno, eso puede ser así. De todas maneras, el estrés varía mucho de una persona a otra ante el mismo estímulo.
Quiero decir, si vamos en un coche y atropellamos a un perro, y vamos tú y yo, o tenemos que dar un frenazo en seco para no atropellar al perro, quizás tú te puedas estresar ante esa situación y yo no. Entonces existen diferencias individuales con respecto a lo que es el estrés. Entonces también puede ser que una persona que iba en el campo se sienta muy estresada, porque todo depende de la percepción que nosotros tengamos de los hechos. Si nosotros cambiamos nuestra percepción de los hechos y de la vida que nos rodea, cambiará también nuestra respuesta ante el estrés. Hemos dicho que es interesante saber detectarlo, pero incluso aunque nosotros no estemos sufriendo estrés, ¿se puede prevenir de alguna manera la aparición del estrés? Sí, se puede prevenir, claro que sí. Precisamente, bueno, hay unas normas muy sencillas, como que casi siempre repetimos aquí, ¿no? Como son el ejercicio físico, que es muy importante, el dormir bien, comer adecuadamente, etcétera, etcétera, pero sobre todo luego también, pues, estrategias de planificación y control del tiempo. Es decir, intentar no sobrecargarnos de trabajo, intentar tener una rutina, siempre más o menos la misma hora, siempre que sea posible, practicar la asertividad, es decir, aprender a decir que no ante ciertas demandas que no hacen los demás, y no, porque eso nos ayudará a no sobrecargarnos. Tampoco ser personas, digamos, actuar demasiado agresivamente ni demasiado pasivamente. Es decir, mantenerse en un punto intermedio que es la asertividad, ¿no? De todas esas formas podemos ir previniendo el estrés. Yo te quería preguntar, porque a lo mejor ahora nos está escuchando alguien que tiene una empresa y tiene algún empleado y piensa que achuchándole, utilizando este verbo tan género, más de la cuenta, puede sacarle algo más. ¿El estrés puede hacernos más improductivos? Claro, el estrés nos hace más improductivos, por supuesto. Ese jefe que está presionando al empleado puede estar generándole un estrés que interfiere, obviamente, en su labor profesional. ¿Por qué? Pues porque se ve sobrecargado de trabajo y entonces no rinde como debiera. Bueno, no sé si tienes que contar algo más, o preguntarme algo más acerca de este tema. Bueno, pues no, simplemente, básicamente eso, que tengamos en cuenta los factores protectores del estrés, que también hay diferencias individuales, que también existe una predisposición biológica, que también es hereditaria, es decir, hay gente que pues, es más propensa al estrés que otros. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, bueno, pues podemos prevenir en cierta medida el estrés. Y muy importante también el apoyo social. El apoyo social es también un factor importante que puede prevenir el estrés y puede amortiguar los efectos del estrés. El apoyo social, casi más importante el percibido que el apoyo social en sí. Es más importante la percepción que nosotros tengamos de la gente que nos apoya que en realidad la gente que nos esté apoyando. Es curioso, pero es así. O sea que también no tenemos que tener miedo de pedirle a la gente que esté con nosotros, que nos diga que lo hacemos bien de vez en cuando, porque así nos vamos a sentir también mejor en nuestro trabajo y en nuestro día a día, ¿no? Claro que sí, siempre saber que tienes una mano amiga, ¿no? Como se suele decir, o que tienes compañeros con los que puedes hablar de varios temas, amortiguan los efectos del estrés, sí. Perfecto, Fran. Bueno, pues en cualquier caso, ya lo saben todos ustedes, deciros consejos para prevenir y para ponerle freno al estrés, y si ustedes, bueno, pues tienen que gestionarlo de mejor manera, pues ya lo saben, tienen que acudir a la clínica Supera, que recuérdamelo tú, estaba. Supera Psicología Clínica y de la Salud, nos encontramos en la avenida Andalucía número 58A, enfrente de Supercor, y allí esperamos, bueno, que necesite ayuda profesional, pues nosotros se la brindamos. Por supuesto que sí. Allí, al final del gran eje, ¿no? Al final del gran eje. Para que conectaremos todos. Sí. Pues, Fran, muchísimas gracias como siempre. Un placer tenerte por aquí. Te esperamos ya una vez que haya pasado la Semana Santa para que nos cuentes más cositas relacionadas con nuestra vida cotidiana y nos ayudes a tener un poquito más de salud. Que al final, bueno, pues como nos dice Miguel Ángel de la Botica del Bosque, luego el estrés se nos va a todos lados. Se nos va el estómago, se nos va la cabeza, se nos va a todos lados. Empezamos a sudar, un desastre. No. Bueno, pues nosotros vamos a terminar con una sonrisa y con buena música como lo estamos haciendo durante esta semana. Hoy nos vamos a despedir con una banda con corazoncito jiennense. Ellos son los Ubetenses, al menos de nacimiento, Guadalupe Plata, y este es su último single, En la calle 24. Con él nos despedimos. Mañana a las 6:30 les esperamos aquí. Hasta mañana, no nos falten.